Una vez que el motor conectado, Perfecto. vamos. Se dan cuenta, esto conectó rapidísimo, porque le hemos parado a su lado. Lo mismo, le vamos a desconectar. Y ahí ya podemos desconectar todos los cables de la unidad de manera segura, sin ningún problema, sin ningún miedo ni riesgo. Y ya quedaría cerrar la unidad y, como dijimos anteriormente, poner en el vehículo. Y mientras tanto, vamos a ir analizando el conexionado. Vamos siempre a conectar el USB al ordenador junto con el flex. Y vamos a ir instalando lo que es el cable OED2 al puerto trasero que tiene el flex mismamente. Así de simple, ya tendríamos todo lo necesario para poder trabajar con la... Ok, ahora sí. Ahora sí, ya estamos aquí todos. Buenas tardes, bueno, buenos días a alguno que otro que esté por Latinoamérica. Una tarde más, aquí estamos de formación en Magic Motorsport. Y hoy es una formación un poco especial, Tommy, porque hace bien poquito, hace casi un mes, sacamos la nueva forma de desbloqueo de las MD1 y MG1, el Boot Glitch, que ha dado mucho de qué hablar. Y bueno, de forma en inglés y en italiano ya habíamos dado en otras plataformas formaciones, pero en español, en castellano, es la primera vez que lo vamos a hacer. Y bueno, hay muchas dudas, hemos estado leyendo foros, hemos estado leyendo grupos de Facebook, hay muchas dudas de cuáles son las metodologías, los trucos. Hoy aquí lo vamos a hacer todo, vamos a dar toda la información, temperaturas, cuál es la forma más fácil, más difícil. Y antes de empezar, Tommy, bueno, no te has presentado. No me dieron tiempo a presentarme. Bueno, como muchos ya me conocen, suelo hablar con bastante de ustedes todos los días. Yo soy Tommy, me encargo de toda la parte del soporte técnico aquí en Magic. Bueno, como dice Rubén, hoy toca hablar de esto con toda nuestra gente de habla hispana. Tanto vamos a hablar con gente de España como Latinoamérica, con todos sus distintos horarios. Así que, como dice Rubén, vamos a tocar un poco el tema y esto mismo que se suele estar hablando en foros, en tips, trucos a la hora de conectar con este tipo de unidades y hacer los desbloqueos que los van a ayudar a hacer este trabajo de una manera mucho más sencilla. La verdad que me da mucha ilusión ver todo el chat aquí que vemos a FF, a Carlos Millán, a Jordi, a Anthony, a Rafael. Muchas gracias a todos por este ratito con nosotros. Esperamos poder brindaros toda esa ayuda y resolveros todas las dudas que tengáis. Y bueno, como podéis ver, estamos hoy casi 200 personas aquí en vivo, así que vamos a tratar de que sea lo más fluido posible, también de que intentar leeros lo más posible para interactuar. Y nada, vamos a ello, Tommy. Vamos a Empezamos. A ver, presentación. Aquí voy a ponerla en grande. Bien, pues como hablábamos antes, hará casi un mes sacamos a desarrollo, bueno, a público, perdón, estos nuevos protocolos para las centralitas MD1 y MG1 de fabricante Bosch, ¿vale? Con Tricore. Anteriormente otros fabricantes este tipo de centralitas las podían hacer, las podían desbloquear, pero era mandando a casa oficial, a la casa donde estuviese la fábrica. Nosotros ya hemos sacado esta actualización para que cualquier tipo de cliente, cualquier taller que tenga la herramienta Flex en configuración full, pueda hacerlo sin tener necesidad de enviar la centralita, perder tiempo, dinero, etc. Ahora bien, este tipo de soluciones nos vamos a tener que remontar, Tommy, un poquito a los principios de la reprogramación. Okay. Cuando hablamos de reprogramar una centralita de control motor, hablamos de que en los años 95, 96, 97, esas PLD200 se tenían que desoldar de su PCB, se tenía que o bien soldar un zócalo para poder intercambiarlas, o bien poner una PLD300 que ya era reprogramable. Entonces, el mundo de la reprogramación siempre ha estado ligado a trabajar con la placa base, con los módulos, con la electrónica básicamente. A día de hoy, todos estos años atrás, el mundo de la electrónica había ido en un viaje a simplificarlo todo, que es al fin y al cabo como va la vida, simplificarlo todo un poquito. Hay veces que cuando esto se complica un poco ya vienen las quejas y la gente ofuscada, que yo suelo decir. Realmente este boot glitch no es algo sencillo, no es algo que yo te vaya a decir hoy, oye, es súper sencillo de hacer y cualquiera lo podría hacer. No. Es por eso que vamos a seguir dando este tipo de formaciones, vamos a explicar a qué temperaturas hay que desoldar los micros, vamos a dar tips para la microsoldadura. Entonces, para poder trabajar en
programación a este nivel con las centralitas Bosch de última generación, ya no solo tenemos que tener un taller. Lo que tenemos que tener es un laboratorio, un espacio mimado para poder trabajar con los módulos, con mucha delicadeza. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo, bueno, pues la visión de la empresa, que es lo que yo os estoy comentando ahora, vamos a ver la descripción de las novedades de este servicio, que ya no es el RFT, las herramientas y las seguridades, los procedimientos operativos y las seguridades para poder trabajar el boot glitch, el flujo de trabajo operativo, ¿vale? Cómo podéis verificar que está todo bien antes de hacer el glitch o de desbloquear. Y también vamos a ver todos los problemas que en este mes hemos estado viendo que clientes sufrían y cómo haceros evitar que no lo sufráis. Bien, ¿quieres empezar? Ok. No sé si alguno ya estuvo en alguna de nuestras Magic Class anteriores. Sí cabe recalcar que esta es una clase que va más dedicada al mecánico, al cliente que ya sabe trabajar con Flex o que ya tiene alguna experiencia en ello. Por ende, vamos igual a remontarnos un poquito de quiénes somos, de dónde venimos. Nosotros nacimos directamente en Polonia, en donde tuvimos la primera sede, y hoy por hoy nuestra sede principal está en Italia, y fuimos teniendo y abriendo distintas sedes alrededor del mundo. Sí, eso lo vamos a ver aquí. Ahora mismo, actualmente, Magic tiene un soporte internacional gracias a tener pues la sede de Italia, la de Polonia, que sería Power Edition, Shanghai, en Texas, que tenemos la de Estados Unidos, y por último la que estamos nosotros, que sería la de Madrid. Aparte de las sedes oficiales de la empresa, tenemos muchísimos más distribuidores. O sea, aquí en el mapa simplemente he puesto los puntitos para hacer referencia de dónde podemos estar, pero hay muchísimos más distribuidores colocados alrededor de toda Latinoamérica, España, Europa, Norteamérica, África, para poder dar el soporte a los clientes, puntos de reparación para que las garantías de las herramientas sean en un tiempo muy cortito. Y luego también, pues, la empresa no simplemente tiene Flex. Nosotros, al fin y al cabo, somos una empresa desarrolladora de software, donde tenemos Flex como cabeza visible que todos los conocéis ya. Tenemos Dynamax, que sería la línea de bancos de potencia. StageX, que es el software de modificación que todos los clientes en versión maestra disponen para poder modificar y visualizar y editar sus archivos. Fryon Prima, que sería la máquina de carga de aire. IXI, que sería un dongle OBD para poder hacer programaciones cuando haya lectura virtual en los vehículos disponibles. Y luego pues todos los accesorios, cargadores, estabilizadores, mesas de conexiones que tenemos para poder hacer la vida más sencilla a los talleres. Bien, principales diferencias entre cómo se trabajaba hace un mes y medio y cómo se puede trabajar a día de hoy con Flex. Cuando había un servicio RFT, el cual nosotros también lo trabajábamos, necesitabas la unidad, tenías que enviar a Magic, a Italia, en este caso, a la sede central, se tenía que hacer un desbloqueo que se llamaba Ready for Tuning o RFT, enviábamos la centralita de vuelta y luego ya el cliente podía programar esa centralita desbloqueada. Actualmente, sin el RFT, lo que conseguimos es ese tiempo de llegada, porque también tenemos que recordar que la sede de Italia está en Sicilia. No hay, por ejemplo, en Europa no hay transporte que llegue a Sicilia por carretera, tendría que ser todo bien o por avión o por barco. Entonces, el tema de la mensajería con Sicilia nos ha sido algo muy difícil que llevar porque no conseguíamos la rapidez que nosotros queríamos. Entonces, empezamos a trabajar en que esa no era forma de trabajo para nosotros. Teníamos muchos clientes con quejas, muchos clientes con, oye, yo no puedo mantener aquí un camión 2 semanas parado mientras te envío la centralita, me la desbloqueas y me la envías de vuelta. 2 semanas suponiendo que iban a ser 2 semanas, porque luego siempre puede haber dificultades, pérdidas en el envío o cualquier otro imprevisto. Entonces, es entonces cuando nosotros empezamos a trabajar en una forma en la cual desarrollar un protocolo propio de Magic Motorsport para poder dar ese soporte a los talleres y que lo puedan hacer en sí mismo en su propio taller. Entonces aquí nació el protocolo Boot Glitch. Exactamente. ¿Qué cambiamos ya con el booklet? A ver. Bueno, al fin y al cabo, lo que yo decía antes, Tommy, que un taller ya se tiene que empezar a adaptar y empezar a acomodar su espacio de trabajo, su laboratorio. Porque ya no solo con las centralitas de control motor, si queréis arreglar
los crash de los airbags o cualquier otro módulo electrónico, yo siempre recomiendo tener un laboratorio con su manta aquí para que no haya posibilidad de que haya electricidad estática y que llegue a masa. Trabajar siempre con una seguridad que va a ser muy recurrente y muy beneficiosa para todos los talleres porque va a evitar problemas e imprevistos. Bien, como dice aquí en la diapositiva, una mesa de trabajo organizada, eso es importante. Importante. Una fuente de alimentación estable y siempre verificar las conexiones, sobre todo ahora en la parte del boot glitch. Mucha gente ha visto de que en el puerto E del Flexbox hay que hacer un puente, que aquí lo tenemos para que lo veáis un poquito en pantalla. Fijaos, aquí tenemos ya el puente del boot glitch, pero este puente no es siempre en los mismos puertos. Importante. Entonces, bueno, ahora hablaremos, pero siempre verificar los puntos de conexión y ese tipo de cositas porque con el pie izquierdo nos vamos a levantar todos. Y yo diariamente fallo, así que por eso, siempre verificar tema de conexionado. Presentación aquí. Ok, ¿qué herramientas vamos a necesitar? Obviamente, tanto en Slave como en Master vamos a necesitar la versión full de la herramienta, ya que nos dejas una conexión por boot. Vamos a tener que tener la suscripción al día, eso tiene que estar activo. Vamos a requerir, obviamente, el FLX 4.1. Aparte, alguna mesa, como puede ser la Mini Bench o la Mac Bench, para poder hacer el piñado en el punto de la placa que es necesario. Recomendación al 100%, la pulsera antiestática. Cuando estamos trabajando con una unidad abierta, tenemos que tener todos los recaudos necesarios, todos los que se puedan, mejor. Y por último, los cables de conexión, porque aparte de hacer la conexión sobre la placa, también vamos a trabajar con lo que es el piñado de la unidad. Otras cositas que vamos a poder llegar a necesitar a la hora de abrir la unidad. Vamos a poder ayudarnos de herramientas de apertura, como podemos llegar a tener para las tapas que siempre vienen con la silicona, en algún removedor o un disolvente que nos aseguremos que no dañe la PCB, en un adhesivo sellador a la hora de cerrar la unidad para evitar que haya cualquier tipo de filtración dentro de la misma, una estación de soldadura, por ejemplo, que nos aseguremos que sea fiable. Esto después ahora les vamos a explicar bien a qué temperaturas vamos a trabajar con ellas. Siempre recomiendo también que las puntas sean lo más delgadas posibles porque hay algunas que son muy anchas y al final se dificulta más el trabajo. Y nos podemos ayudar de un microscopio tanto digital como puede ser una lupa con luz, como para facilitarnos porque estamos trabajando con memorias que son muy pequeñas. Exactamente. Bien, pues vamos a ver el procedimiento. Vamos a ir paso por paso y de verdad, aquí lo he puesto muy simplificado, pero es que cada paso es importante, inclusive cuándo conectamos la alimentación al flex y cuándo no, ¿vale? Así que, primer punto para empezar la conexión. Tenemos, en este caso, pues, una MD1 CS003 del grupo PSA, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser conectar el flex al USB. Una vez que lo tenemos conectado, nos vamos al software. Y en el software vamos a buscar el protocolo de la MD1 CS003. Aquí le tenemos. Vamos a poder dividir en que hay dos protocolos, obviamente. Tenemos, perdón. A ver. Tac, tac, tac. Vamos a ver que va a haber dos protocolos para las que estaban desbloqueadas de antes de 2021 y para las nuevas bloqueadas que están de 2021 en adelante. ¿Veis? Ahí le tenéis en la derecha, entonces vamos a seleccionar Boot Glitch para poder hacer el desbloqueo. Si ya estuviese desbloqueada podríamos seleccionar Bench en este caso. Ya tenemos el panel de acción de Flex, donde vamos a poder empezar a ver el manual obviamente, y va a haber dos manuales. Uno en la placa base, donde vamos a tener que conectar el punto de boot, y donde vamos a tener que remover la resistencia, vamos a tener que eliminar una resistencia. Aquí si os dais cuenta, nos está explicando cómo va el puente en el puerto E, y ahora vamos a ir explicando cositas que son muy importantes, como la distancia entre los cables, el grosor del cableado, etc. Luego la conexión en bench sería una conexión como la que todos estáis acostumbrados a hacer por el pinout de la centralita directamente conectando alimentación, masa, can high, can low y diferentes puntos de conexión auxiliares. Recomendación personal, siempre que tengamos, como en este caso estamos viendo en la imagen, dos versiones donde vemos que la segunda versión solo añade un negativo, siempre recomiendo ir por la versión 2 directamente. ¿Podemos seguir?
Sí, espera, te voy a contestar aquí a una preguntita de Juan. A ver. ¿Vamos a sacar un adaptador dedicado para el boot glitch? Sí, estamos trabajando en ello. Lo que pasa, Juan, que al fin y al cabo vosotros actualmente solo estáis viendo una parte de los protocolos de boot glitch que hay actualmente en el mercado. En los próximos meses se vienen muchas novedades por parte de Magic y muchos más protocolos que todos estáis deseando de tener. Y el boot glitch también va a variar, entonces estamos preparando un adaptador para que pueda servir para todas las versiones. Así que sí, estamos trabajando en ello. ¿Más cositas? Más cositas. Vamos a enseñar si quieres el puente para que vean cómo se hace y que les expliques un poquito recomendaciones. Ok. A ver si ponemos la imagen. Ahí. Perfecto. En este caso, lo que recomendamos siempre es mantenernos dentro de lo que son unos cables lo más corto posible. No tenemos que extender tanto el cableado porque esto puede variar a la hora de conectar con la ECU y nos puede llegar a dar algún tipo de error. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Estos son puntas para un solo cable y para dos en estos casos de los centrales. Y el cable es exactamente de 1 milímetro. Con esto ya estamos más que sobrados. Siempre, como digo, cables cortos. He visto muchas veces gente con cables súper extensos. Y eso al final puede llegar a variar a la hora de conectar. Ahora les vamos a dar igual más adelante unos tips dentro de esto, el tema del cableado y alguna otra cosita en cuanto a resistencias. Exacto. Muy bien, vamos a proseguir. Aquí tenemos la foto también del cableado, cómo puentear en ese puerto E. Hay mucha gente que desde el puerto E sacaba todos los pines y luego los unificaba en un mazo. Eso es completamente incorrecto. De esa forma, lo explico técnicamente para quien quiera entenderlo. Cuando variamos la longitud de un cable, los pulsos, los nanosegundos que tardan no son los mismos. Entonces, cuando estamos haciendo un boot glitch, que es hacer al micro entender que no tiene que arrancar en modo seguro y poder interactuar con él, estos nanosegundos sí que te hacen poder que el desbloqueo no sea efectivo. Entonces, es para eso para lo que sirve, ¿vale? Y por eso hacemos entender a la gente de que el cableado no tiene que ser mucho más largo de lo que estáis viendo aquí en imagen. Bien, una vez que ya tenemos todo preparado, sabemos cómo va a ser el manual, sabemos qué parte tenemos que abrir de la centralita y no, nos ponemos a abrir la centralita. Yo aquí os voy a ser completamente sinceros. No hay ningún truco ni ninguna llave maestra para poder abrir las centralitas, sobre todo porque la silicona que echan en estas nuevas centralitas es bastante dura y bastante resistente incluso al disolvente. Ahora bien, hay que tener paciencia. Esto es como todo. Yo, por ejemplo, si me tengo que operar de corazón o me tengo que operar de rodilla, que estoy recién operado de rodilla, yo prefiero que el cirujano tarde 2 horas o las que tenga que tardar, pero que lo haga bien. Vosotros como cirujanos de vehículos, como los cirujanos de los coches, cuando hagáis este tipo de trabajos, si en abrir la tapa de la centralita tardáis media hora, 40 minutos, tenéis que entender de que al fin y al cabo es un trabajo que requiere pues de una mesa caliente, que va a requerir de disolvente, va a requerir a lo mejor de extractores para poder ir levantando y una palanquita para ir poco a poco, para no doblar la tapa. Así que todos los cuidados que podéis tener en este tipo de aperturas, completamente aconsejado. Yo no les digo que no usen un destornillador plano porque yo sé que les gustan mucho los destornilladores planos, pero solo por favor tengan cuidado de que esto no se nos patine. Siempre si vamos a tratar de abrir con una palanca es siguiendo la línea de la silicona, porque donde tratamos de apuntar hacia adentro nos podemos llevar a alguna pista, podemos llegar a levantar algún componente y ahí estamos en un problema. Bien, ahora también cuando hacemos la apertura de la EQ, el siguiente punto es la extracción de la resistencia. Si os dais cuenta aquí en el vídeo, lo que vamos a hacer es aplicar flux y luego vamos a aplicar no un soldador de punta, sino vamos a aplicar calor con pistola o con un soplador de estaño y también con esa pinza podemos extraer directamente la resistencia sin ningún tipo de daño y sin causar quemaduras en la placa base. Exactamente, lo ideal es utilizar, si estamos usando un calentador, que tenga una punta para enfocar mejor el tema de la temperatura y no afectar a ningún componente que pueda estar cerca de esta resistencia. Como dice, lo ideal es usar alguna pasta de flux o mismamente flux en sí, que parece un pinta uña, pero no lo es. Mira, vamos a enseñarlo aquí en pantalla. Que esto nos va a ayudar tanto para retirar como para volver a soldar el componente. Ya dándole calor,
y con una pinza, con delicadeza, va a salir sola, se va a desoldar sola. Porque si nosotros tratamos de calentar con el soldador justo en donde está soldado con el estaño, si empezamos a hacer fuerza, podemos levantar una pista, porque no estamos dándole calor a ambas partes de la resistencia. Estamos calentando primero de un lado y después del otro. Y ahí nos podemos llevar directamente parte de la pista o romper la parte de la resistencia donde tiene el material. Exacto. Luego, otra cosa a comentar en este procedimiento es, mucha gente me ha contactado, oye Rubén, he perdido la resistencia porque era muy pequeña, la resistencia ha desaparecido, no la puedo soldar de nuevo porque no tengo un soldador bueno y no tengo el estaño correcto. Esta resistencia no es una resistencia como tal, es un puente en la placa base, ¿vale? Para todo el mundo. Por lo cual, cuando nosotros desoldamos esta resistencia para poder proceder con el glitch, ahora vais a ver que en el último paso del procedimiento hay que soldarla de nuevo. ¿Para qué? Para que el coche arranque. Porque muchos clientes nos han dicho, oye, que el coche no arranca o tiene un problema con la subtensión de la placa base. Normalmente esto viene por la resistencia. Entonces, ¿cuál es la solución? O bien soldar un cable, pero tener cuidado porque también la longitud del cable va a incidir en que el funcionamiento sea correcto, o otros clientes que lo que han hecho es directamente hacer un puente de soldadura con estaño. ¿Bien? Con Así ese que Urban Power. Ayer perdí la resistencia, no sos ni el primero ni el último. no preocuparse, se puede hacer con un puente con un cablecito o también con un puente de estaño entre las dos pistas, ¿vale? También, efectivamente, Paolo, otro consejo es que tengáis resistencias de repuesto. Al fin y al cabo es una resistencia puente, por la cual es de 0 ohmios. Así que si tenéis de repuesto podéis poner la que vosotros necesitéis. Exacto, se le denomina de 0 ohmios, pero suele ser de 0,1 a 0,3. Estamos en ese rango, pero como dijo anteriormente, podemos solventar también de otras maneras, así que no se asusten. Bien, siguiente punto del procedimiento. Ya hemos quitado la resistencia. Vamos a empezar a preparar el flexbox para la conexión. Entonces, vamos a poner alimentación en el A1 y en el A2. Pero hay algo importante, yo ahí no veo el flex conectado. Efectivamente, porque el flex está por USB. Ok. Entonces, de momento vamos a empezar a hacer la conexión del Flexbox, pero completamente libre. ¿Para qué? Para que tengamos toda la movilidad del Flexbox y lo que necesitemos y el Flexbox no esté alimentado. Sí, importante, realizamos todas las conexiones siguiendo el manual. Como les había comentado anteriormente, cuando tengamos otra versión, recomiendo siempre conectar ese segundo positivo, ya que no va a afectar en la primera versión si lo intentamos y ya nos aseguramos por ese lado. Luego de eso, ya conectamos el FLX 4.1. Hay que asegurarse de que conecte Uy, bien. espérate, Tommy. Ah, no estamos viendo la pantalla. Claro, claro. Ok. O sea, nosotros estamos viendo el vídeo, pero la gente no lo está viendo. Entonces, Ok. ahora sí. Es importante a la hora de conectar el FLX 4.1, como les comentaba, que nos aseguremos de que conecte bien hasta el fondo. Porque muchas veces puede quedar un poco cruzado y eso es suficiente para que nos dé error tanto en el test del puente como a la hora de conectar. Entonces siempre de una manera prolija y que vaya a la par, que baje junto, que las trabas encajen bien. Y viendo directamente el flexo desde atrás nos podemos asegurar de que quede totalmente parejo y perfecto. Donde queda levantado un poquito ya es suficiente para que nos dé error en el Para que punto. no dé la conexión, efectivamente. Bien, aquí estamos viendo cómo, lo que decíamos antes, el Flexbox, estamos haciendo las conexiones previamente antes de tenerlo conectado al Flex. Colocamos el 4.1, como dice Tommy, bien hasta el fondo. Ahí. Y ya empezaríamos a hacer primero el conexionado del bench. Exacto. Todavía olvidándonos del flex. Exactamente. Aún no Siempre está con el conectado. flexbox. Importante en unidades más nuevas, bueno, más nuevas no diría, sino algunas como pueden ser las de BMW, las CS201. Tener mucho cuidado con los pines, como siempre decimos, porque son muy delgados y es fácil poder doblarlos. Y si estamos tratando de enderezarlos, existe la posibilidad de que podamos partir uno, ¿no? De que se puedan partir, sí. Entonces siempre con cuidado, utilizando en este caso los pines C, que son los Los más más finitos que tenemos, para tratar de evitar eso. Ahora hay más finitos que lo sé. Es verdad.
¿Qué denominación tenía? Los G, los H. Los G y los H. Bien, pues ahí ya tendríamos la conexión en el bench, en el pinout correcta. Así que vamos a posicionar la centralita para hacer la última parte. Bien. El punto de boot en el manual viene muy preciso para que lo podáis hacer. Siempre va a estar cerquita de la resistencia que habéis tenido que desoldar. He visto antes por ahí una pregunta. Si la resistencia daba igual en la centralita. Te lo va a indicar en el manual. Todas las nuevas de boot glitch hay que hacer desoldar la soldadura. Fijaos, mientras que yo estaba aquí hablando, en el momento en el que ya está el boot conectado, ya podemos proceder a conectar directamente el flash al flashbox. Ahí ya está conectando el boot. Ahora conectamos el flex. Todavía sin alimentar. Y ahí ya es cuando le conectamos por USB. Y alimentación de 12 voltios. Así es como nos tiene que quedar la apariencia del flash junto con el flashbox cuando vamos a estar haciendo una conexión en boot glitch. Ok. Vamos a hacer la conexión. Nos va a empezar a hacer el boot glitch para ya identificar la unidad y poder conectarnos a ella. Acá es donde ya va a entrar en juego los tips a la hora de que podamos llegar a tener un error en este proceso del glitching, que ahora se los vamos a comentar más adelante. Esto anteriormente podía llevar eso hasta 25 minutos aproximadamente, pero ahora con las últimas actualizaciones ya pudimos reducir bastante el tiempo, entonces la conexión no debería pasar del minuto en que ya no debería conectar, a no ser que algo esté mal conectado y nos daría justamente el error. Ya nos reconoce todos los sectores. Si se dan cuenta, en estas unidades, en todas las unidades estas nuevas, nos vamos a encontrar que todas tienen sectores OTP, ¿sí? Así que hay una primera parte de OTP que siempre la va a saltar la unidad. Vamos a leer en este caso la internal flash. Otro detalle, no se asusten si al finalizar ven abajo de todo que dice checksum incorrecto o no calculado, porque primero tenemos la flash que nos calcula el checksum, pero en la EEPROM no lo vamos a calcular en este tipo de unidades. Eso también lo vamos a poder ver en los tips en las notas del protocolo. Importantísimo, por más que vayamos a desbloquear para trabajar luego por bench, que hagamos el full backup siempre en boot. Siempre que nos conectamos la primera vez, hacer un full backup, chicos. Es lo más importante, es de manual y es algo que se nos tiene que grabar en la cabeza. O sea, antes de desbloquear, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Que es el glitch. Exactamente. Una vez que hemos conectado, lectura. Y luego ya podremos desbloquear, ¿no? Exactamente. A ver qué nos dicen por el chat. El diagrama sí lo muestra, porque realmente primero tenemos el flex conectado por USB y luego cuando lo vamos a conectar al flexbox desconectamos el USB, lo conectamos y ya USB y alimentación. ¿Vale? Efectivamente, en el tema del boot glitch, al principio la duración estaba hasta 25 minutos. En la actualización 8.08.0 era hasta 25 minutos y actualmente ya con las mejoras estamos en muchísimo menos tiempo. La pregunta de Electrocar también se podía probar con el conector de arriba, ¿no? Esto se refiere a que tenemos un botón abajo de todo que dice Bridge Test, o sea, para probar el puente. Nosotros podemos testear para asegurarnos de que la conexión del 4.1 es correcta y que lo tenemos bien conectado al Flexbox, aparte de la conexión que tenemos en Bench, haciendo un bridge test. En esto nos tenemos que asegurar de tener nada más el punto de boot desconectado. El E1 tiene que estar arriba, no lo tenemos que tener conectado a la placa. Y ahí podemos hacer un test para asegurarnos al 100% que la conexión la tenemos bien hecha. Vamos a ver lo siguiente, porque lo siguiente, una vez que ya hemos hecho toda la modificación, hemos hecho ya el desbloqueo, la lectura y la escritura, lo que vamos a tener que hacer es volver a soldar la resistencia, porque si no soldamos la resistencia el coche no va a arrancar.
¿De acuerdo? Así que es algo muy, muy, muy importante y que muchos clientes se han olvidado, se ha perdido la resistencia o ha pasado cualquier cosa. Y este ha sido uno de los problemas principales. Y es importante para otra cosa, aparte de que arranque el coche, que si queremos, una vez después de haber desbloqueado la unidad, leer en Bench, es importante soldar esta resistencia, porque lo mismo no vamos a tener comunicación. Nos va a aparecer un mensaje de que, che, tenés que soldar la resistencia, que acá algo está faltando. Una vez hagamos eso, ya vamos a poder comunicarnos por Bench para hacer la respectiva lectura, ya la modificación y la escritura en la misma. Bien, ahí estamos aplicando Flux. Y Tommy, ¿me recuerdas la temperatura a la que teníamos que poner? Tenemos que estar entre unos 350 y unos 400 grados. Yo personalmente suelo manejarlo en unos 350 grados y ya con eso, fenomenal para hacer la soldadura. Fijaos, ahí la ponemos. Y en el momento en el que tiene el flux, ya tiene el estaño en los laterales y está colocada, directamente es aplicarle el calor y ella misma va cogiendo la posición. ¿Veis? No ha hecho falta ni tocarla. Simplemente sabiendo el posicionamiento donde tenemos el estaño y aplicando el flux, va cogiendo posicionamiento. Aquí quiero hacer un punto de inflexión. Yo a todo el mundo que se quiera adentrar en hacer este nuevo desbloqueo, este boot glitch, adelante. Es completamente... No es algo difícil, no es algo que podría hacer todo el mundo, pero sí que vais a necesitar formación en microsoldadura. Así que buscar siempre ese asesoramiento o estudiarlo de forma autónoma, hacer cursos en internet, en YouTube, para poder hacer este tipo de trabajos y hacerlo mucho más seguro de vosotros mismos y con mucha más sencillez. ¿Vale? A ver, también recomiendo agarrar alguna EQ antigua que tengan ahí dando vuelta por el taller o comprar una de desguace y ponerse a practicar. No solo con una resistencia de este tamaño, sino con distintos tipos de memorias o componentes que pueda tener para ir agarrando práctica y hacerse un poco más al soldador, a los distintas herramientas y distintos productos que tenemos para hacer este tipo de trabajo. Aquí nos preguntan el tema de lo de las resistencias en los protocolos. Comenta un poquito qué es lo que es. Ok, en las resistencias en los protocolos, ahora no sé si seguimos con los tips ahí, porque me vendría Creo que de es. 10. Creo que sí, a ver. Ok, parte importante igual, lo que acaba de pasar, No. el sellador, recordemos el tema del sellador, para evitar filtraciones en la unidad. A No, pero veces... ahora mismo está solo en pantalla completa. Ok. Explícale a la gente, o sea, es una pregunta del chat, el motivo por el cual se tienen que poner este tipo de resistencias para que el glitch sea efectuado. Ok, vamos a tener que utilizar resistencias porque en algunas unidades sí necesitamos limitar el flujo de la corriente que estamos pasando al punto de boot. Hay algunas unidades similares donde alguna puede conectar sin agregar una resistencia al cable del E1, al que va a la placa, y en otros casos necesita funcionar con un voltaje distinto. Entonces ahí es donde necesitamos justamente colocar estas resistencias, que en algunos casos pueden ser de 5 ohm y otros casos pueden ser de 3,3 para poder lograr esta conexión. Por eso lo que les expliqué antes de que cuando veamos que estamos haciendo el boot glitch y nos da un error, que nos dice eso de 25 minutos, y carga y carga y carga y escuchamos el flex que se está Justo. volviendo loco. Mira, este es el fallo que nos puede aparecer. Exactamente. Escuchamos como que el Flexbox está de fiesta porque no para de hacer ruidito por todos lados. Ahí es donde tenemos que esperar primero a que nos dé el error, nunca desconectemos mientras esté trabajando y procedemos a agregar en donde habíamos visto el puente, o sea, de esta conexión. Pantalla completa, ¿cuál tenemos? Ahí estamos. Un saludito para Juan, por allí que está en el chat. Hola Juan. En esta conexión este va a ser el cable que vaya directamente a la placa. Entonces, en este conexionado es donde vamos a tener que agregar una resistencia, en algunos casos, como dije, de 5 ohms y en otro caso de 3,3. Y con eso, un 98% seguro, vamos directamente a poder acceder a lo que es el boot glitch. Bien, pues vamos a seguir. También otros problemas que han surgido mucho es no se realizaba el glitch y cuando empezábamos a comprobar, hemos perdido mucho tiempo, entre comillas, en revisar fotos y puenteados.
Entonces lo que hemos metido ya es en los protocolos, tenemos el bridge test, que sería el testeo para comprobar si el puente está correctamente hecho. Así que en el momento en el que le damos al bridge test, se realiza y nos dice si está bien y podemos proceder. Y mi recomendación sería, antes de probarlo en la centralita, siempre realizar este bridge test. Ya no sé ni decirlo, macho. Es un trabalenguas. Otras causas y problemas que han surgido estas últimas semanas. Pasan 25 minutos, 20, sigue hasta que da error. Bien, realmente este tipo de problema es porque el conexionado no está hecho correctamente. Así que os recomendamos revisar bien el conexionado, contactar también con soporte técnico para que si necesitáis ayuda a revisión os podemos ayudar sin ningún tipo de problema. Así que O lo tenemos bien hecho y no está conectado el FLX, el 4.1, como dije, hasta que ingrese totalmente en el puerto D. Puede ser causa también de los cables si nos extendemos mucho con la longitud de ellos, como comentamos al principio. Hay bastantes variables, por eso es que tenemos que ser súper concisos y respetar el proceso tal cual es. Porque a veces queremos acelerar un poquito o resolver rápido y eso al final nos va a hacer perder más tiempo que haciendo las cosas como realmente corresponden. bien, pues vamos a seguir. Tommy, consejos. Aquí está la resistencia que decíamos. Exactamente. Para verificar el cableado, que esto ya no es el cableado del puente. Para verificar el cableado que tenéis hecho en la centralita, podéis utilizar el protocolo, en este caso el de la MD1CS003, sin bloquear. Y tenemos dos opciones. Si Flash nos devuelve un error genérico de que el cableado no está conectado correctamente, pues ya sabemos dónde está. Si el Flash muestra un mensaje de protección anti-tuning, significa que tenemos el cableado correctamente y esa sería la forma de poder verificar, oye, ¿estoy fallando yo en el conexionado o no? Entonces, ya tenemos una forma de testearlo. Y luego, si el glitch falla a pesar de haber verificado el cableado, puedes intentar, que es lo que estábamos diciendo siempre ya en soporte técnico, añadir una resistencia de 5 ohmios en serie con el pin E. O sea que yo aquí, conforme ya tengo este puente hecho, la resistencia la tendría que poner ya en el último pin, que va a ser el que va a butear la centralita, el que va a pinchar directamente la pista. Mucha gente me suele preguntar por qué esto no está en el manual. Y importante, es como lo tenemos aquí mismamente en la imagen. Uy, me fui. Ahí. Como aparece en la imagen, este no es un procedimiento oficial. De momento, todavía estamos en periodo de prueba de qué resistencia es realmente la que vale para cualquier tipo de unidad y que en el 100% de los casos podamos ingresar. Por ende, todavía no podemos ponerlo como una segunda versión de manual y nos tenemos que regir a comentárselos personalmente desde parte del equipo de soporte técnico. Cuando ustedes tienen alguna incidencia, nos pueden consultar y les podemos decir, ok, probá este tipo de resistencia o algún tipo de prueba o conexionado distinto que está por fuera del manual, pero eso depende mucho de la unidad, del hardware, del software y de los distintos logs que nos puede otorgar el Flex. Bien, vamos a seguir. Otro consejo o nota técnica. Si falta la resistencia, que es lo que yo ya había comentado antes, que se nos ha perdido, ha saltado, ha pasado cualquier cosa, ahí podéis ver en la imagen, eso es un puente de estaño, o también podéis hacer con un cableado finito el puente. Se me van las ganas de soldar la resistencia viendo esto. Efectivamente. Obviamente, esto no es un procedimiento oficial. La recomendación en el manual y en el procedimiento es que pongáis la misma resistencia o, si no, una resistencia de recambio, ¿vale? Pero también para que no os asustéis y para que, imaginaos, si el cliente tiene prisa, el coche tiene que salir, etcétera, podéis solucionar así porque simplemente son dos pistas puente. ¿Qué no hacer? Y qué hemos visto a muchísima gente haciendo. Yo aquí me pongo serio. Para la gente que me conozca sabe que es imposible que me ponga serio. Pero bueno, el tema del cableado. ¿Veis la diferencia aquí en esas dos imágenes? La foto de la imagen, cómo tiene el cableado súper largo hasta que se junta en el mazo de arriba. Ese tipo de conexiones van a dar fallos y van a dar problemas. Luego, otra de las cosas que yo os digo es, cuando estamos haciendo un protocolo en boot,
en una centralita, estamos siendo cirujanos del vehículo, he visto a gente que sujeta el bolígrafo con la mano. No, por favor. O sea, utilizar una mesa, algo profesional, algo que no se vaya a mover, que no vayáis a tener ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Así que, muy importante, por favor. Soy el primero que le mete un rodillazo a la mesa y se asusta. Completamente. Bien, otro consejo. Aquí lo que comentaba antes, Tommy. Verificar el checksum de la flash interna durante la primera copia de seguridad. Porque obviamente, antes de hacer cualquier tipo de desbloqueo, lo vuelvo a repetir para quien no estuviese antes en el directo. Antes de desbloquear, antes de hacer un lock, por favor, hay que hacer una lectura del full backup. De esta forma, a cualquier problema que vayamos a tener posteriormente o cualquier dificultad, vamos a tener una solución súper sencilla. Y aparte de esto, si nos llega a dar error en el tema del checksum a la hora de hacer el full backup, tanto sea por boot glitch como sea una vez que la tenemos desbloqueada por bench, volvamos a hacer la lectura. Repitamos la lectura porque justamente se puede dar el caso en que se mueve un poquito el lápiz o el power stick donde tenemos pinchando en la placa y un mínimo movimiento ya puede hacer que la lectura salga con éxito, pero que el checksum no sea el correcto. Nos puede variar ya eso directamente. Entonces, si nos aparece ese mensaje, nos aseguramos de tener todo bien fijo y volvemos a repetir la lectura las veces que sean necesarias hasta que tengamos la lectura correcta. Porque sí o sí tiene que leerlo bien el tema del checksum. No nos puede dar erróneo todo el tiempo. Entonces, siempre viene generalmente ligado a un factor humano. Eso es. Más cositas. Actualmente, ya como he dicho en esta formación, lleva poquito menos, un poquito más de un mes este nuevo protocolo de boot glitch desde la 8.0.0, 29 de junio. En ese transcurso de tiempo hemos sacado más de 8 actualizaciones, no de vehículos nuevos, sino también en las nuevas actualizaciones estamos metiendo mejoras en los protocolos, aumento de velocidad, aumento de seguridad. Entonces, bueno, Que en un mes casi estamos en la 9.0. sí, un poco más y vamos a pasar a la siguiente versión. Ya toca. Así que bueno, este tipo de cursos creo que son muy beneficiosos. Aún no hemos acabado, no os asustéis, no hemos acabado, porque ahora vamos a ver un vídeo de un procedimiento de boot glitch completo y lo vamos a ir comentando aquí con vosotros. Y también vamos a intentar leer un momento el chat para poder resolveros todas las preguntas y consultas que tengáis. Estar atentos de nuestras redes sociales, también de este canal de YouTube, porque todos los directos y formaciones van a ser a través de aquí, del canal de YouTube. Así que, bien, vamos a poner el vídeo. Vamos a ver. Cámara full. Esto sí. ¿Dónde estaba el vídeo completo? Nosotros lo teníamos por acá, en este ordenador. Si no está el que me enviaste a mí. Sí, justo. Dame un momentito. Aquí te voy a poner el OBS. Okay. Vale. Vamos a hacer una pausita de 2 minutos para poner el vídeo, que no lo tenemos aquí configurado en pantalla, no está aquí el vídeo. Y volvemos, ¿de acuerdo? Bueno, vale. Y mientras tanto, vamos a ir analizando el conexionado. Vamos siempre a conectar el USB al ordenador junto con el flex. Y vamos a ir instalando lo que es el cable OED2 al puerto trasero que tiene el flex mismamente. Así de simple ya tendríamos todo lo necesario para poder trabajar con la toma de diagnóstico del vehículo. Una vez que nosotros tenemos la toma de diagnóstico, como de costumbre, los vehículos suelen tener el puerto OED2 debajo de lo que es la columna de dirección o en algunos casos en la zona central de lo que es el dashboard. En este caso lo deberíamos tener por aquí abajo, como cualquier grupo van. Y listo, con esto ya tenemos conectado el vehículo. Ya nos estaba dando la luz de señal de que lo tenemos conectado al puerto de diagnóstico del flex. Y con esto ya podríamos proceder al software, donde buscaríamos en este caso o por modelo del vehículo o por la unidad si la conocemos. En este caso esto se trata de una CMOS
es una 11 y ya nos aparecen todos los vehículos que vendrían siendo grupo en su mayoría, ¿no? Seat, Volkswagen, Audi. Ingresaríamos a cualquiera de los protocolos, iríamos a conexión DVB y de esta manera nosotros ya podríamos realizar una conexión del vehículo. Paneles FLK. En este caso vamos a conectar la fuente de alimentación, mismamente vamos a mantener la conexión USB y nos quedaría así. Quedaríamos la fuente conectada, USB conectado, todo el ordenador, la fuente de alimentación a la corriente y en el software de Flex nos vamos a buscar ahora la unidad en la que queremos trabajar. Mismamente, en este caso, al tener ya la unidad fuera, es más sencillo reconocer qué unidad es, de qué familia se trata. En este caso dijimos que se trata de una centralita Bosch. Esta es una Bosch de segunda generación, EDC16CP33. Acá vamos a tener dos opciones, por ejemplo, para esta unidad. Una opción que va a ser en bench y otra opción que va a ser en book, ¿sí? En este caso vamos a trabajar por bench, con lo que le damos siguiente. Y nos vamos a encontrar con un botoncito que dice manuales. Dentro de los manuales nos va a mostrar el conexionado unidad. Si ustedes se fijan bien, vamos a tener exactamente el mismo diagrama en lo que vendría siendo el flex en comparación a físicamente en la unidad, ¿sí? Ya con esto vamos a tener distintos puntos marcados. Los puntitos rojos que nos van a decir puerto A, número de puerto 3, pin 4. Que nos está diciendo que al pin 4 de la EPU hay que conectarle el cable rojo al borne A3, en este caso, positivo A3. Vamos a proceder por nuestro primer positivo. Y vamos conectando en cada puerto que nos dice. Todo lo que es A siempre va a ser positivo y negativo. Vamos a tener toda la sección B del flex, que son dos puertos auxiliares. Ya estamos aquí de vuelta, ya tenemos todo preparado. Lo que vamos a hacer ahora es un poquito recapitulación de todo. Vamos a ver un vídeo completo del proceso desde que nos llega la centralita para desbloquear y paso a paso todo como vamos a ir viéndolo. Voy a ir parando para ir dando anotaciones y ir dando consejos. Y lo que sí voy a pedir es aprovechar ahora, porque es ahora cuando vamos a estar leyendo el chat y contestando todas vuestras dudas. ¿De acuerdo? Así que, ven, vamos a ello. Ahí, va. Bien, el primer paso sería quitar la tornillería, ¿vale? Y en este caso lo que estamos haciendo es ubicar los extractores. Nosotros en Magic tenemos unos extractores de centralitas. Perdón, extractores de centralitas no. Extractores para las tapas de la centralita. Y esto lo que va a hacer es entrar en el agujero donde iría la tornillería e ir forzando la centralita en puntos similares para ir levantando, ¿vale? Porque si quitásemos simplemente y hiciésemos palanca en uno de los laterales, vamos a doblar mucho la placa. Entonces, de esta forma, pues, vamos a ir viendo que se va levantando y vamos a poder introducir también el disolvente para que esa silicona se desintegre. ¿Tenemos ya la centralita fuera? La posicionamos en el micro y lo mismo que antes. Con su protocolo correspondiente. M1, CS003 en este caso. Qué cansados que deben estar de ver estas secus ustedes, ¿eh? Están por todos lados. Vemos el manual. Tanto el conexionado con la PCB. El puente. Lo que comentamos antes, no siempre va a ser el mismo puente. Depende de la unidad, el puente puede cambiar. Entonces no es que un conexionado que hagamos en el FLX 4.1 va a ser para toda la vida. Siempre tenemos que tener algo que podamos mover y modificar, porque si en otra unidad nos tocan otros puntos, habría que modificar. Lo que vimos antes, hacemos el conexionado directamente por bench. Como les expliqué anteriormente, si tenemos una segunda versión con un segundo negativo, ya directamente tiran por la segunda versión. Todo esto, recuerden, sin el flex conectado. Lo estamos haciendo totalmente sin ningún tipo de alimentación ni comunicación actualmente al flex. 4.1 bien conectado.
las correspondientes trabas. Y acá es donde podemos ver el test del puente. Acá directamente va a verificar si tenemos conectado correctamente todo al 4.1 y si el 4.1 está bien conectado en el puerto E. Si no, directamente daría un error. Pero importante, la prueba del puente no hay que hacerla con el boot conectado a la placa. Hay que hacerlo simplemente con el puente conexionado en el Flexbox, pero sin conectar a la placa base, ¿vale? La terminación del E1 no tiene que estar conectada a la placa. Bien, pues ya tenemos hecho la conexión en el Flexbox, ya tenemos preparado el puente, aplicamos flux, aplicamos calor. Y chicos, con el tema de las pinzas y el calor, no tiréis. Vosotros vais a notar en el momento en el que se desuelde que la resistencia está completamente libre, ¿vale? No tenéis que tirar, porque si tiráis es posible que os podéis llevar una pista, ¿vale? Una pista y es algo que luego es muy difícil de poder reparar, ¿vale? Ahí nos marca al lado de la resistencia el pin E. Como también comentó Rubén anteriormente, siempre nos vamos a encontrar con este punto de la PCB muy cerca de donde estamos soldando la resistencia. Generalmente, si no está pegado, está a medio milímetro más, porque están siempre al lado. Ahora recién pasamos ya a ser el conexionado por lo que sería el pinout, que es un tipo de conexionado de bench. Y ya pasamos con una mesa correspondiente, o bueno, también se puede soldar a este punto, pero para mí es mucho más prolija la opción de tener una mesa en propiedad y poder pinchar para hacer lo menos invasivos posible con la unidad. Y ya luego de ese pasamos a conectar el flex y luego de eso el USB y la alimentación. Ahí lo tenemos. Conectamos. Hacemos lectura del full backup para ya tener un respaldo. Siempre la lectura del full backup nos va a asegurar que tenemos esa copia de la centralita del original. Como habíamos dicho antes, comprobar cuando hagamos la lectura del full backup. Fijaos, ¿veis aquí que nos puede salir warning, checksum no calculated? ¿Vale? Entonces, revisar siempre el momento en el que hagamos la lectura del full backup el tema del checksum. Que no se asusten, siempre suban y miren lo que es la lectura de la flash, porque ahora estamos hablando de la EEPROM en esto último, Claro, y claro, la espérate. EEPROM no se calcula el checksum. Entonces no se asusten si ven checksum no calculado al final, porque eso siempre es la EEPROM. Claro, tienen que revisar que sea en la flash interna. Mirad, a ver si lo puedo parar aquí. A ver. ¿Seré capaz de pillarlo? Uy. Está cerquita, está cerquita. Uy. ¡Ay! Se te pasa. Ahí está. Checksum ok. ¿Veis? Ahí en la flash interna, que es donde es importante que la verificación del checksum esté ok, la tenemos correcta. Otro punto, tengo bastante gente que me dice, Tommy, estoy asustado, porque el consumo se me dispara muchísimo a la hora de hacer el glitch, esto está bien, esto está mal. Muchachos, no se preocupen, es normal a la hora del glitch que los consumos se disparen, que el voltaje haga Sí. cosas raras de lo que no estamos acostumbrados. Es parte del proceso del protocolo, no tenemos por qué asustarnos. Simplemente déjenlo hacer su trabajo hasta que conecta y ya está, no nos preocupemos por eso. No hay que tener miedo, No hay ¿no? que tener miedo. Si no confías, no hay confianza. Ya sabes cómo es. Bien, ahí ya hemos hecho el desbloqueo. Y Tommy, una vez que hemos hecho el desbloqueo significa que yo incluso ya puedo trabajar con la centralita en bench. O sea, yo Exactamente. ya podría colocar la resistencia, soldarla, cerrar la unidad y trabajar en bench las veces que necesite. Pero ¿y si no la quiero desbloquear? También, esa es una pregunta que nos hace mucha gente. Oye, quiero trabajar con la centralita, pero no quiero desbloquearla. También podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Podéis hacer la lectura y hacer la escritura sin necesidad de desbloquearla. Otra de las cosas que añadimos en estas últimas actualizaciones, si ven aquí, una vez que desbloqueamos la unidad, ya no tenemos opción a leer ni a escribir. Anteriormente, una vez que nosotros desbloqueábamos estas unidades, ya no volvíamos a tener acceso por boot. Nos podíamos conectar, pero no íbamos a poder ni realizar ninguna función. Esto ya se cambió. Ahora, por más que desbloqueemos, podemos volver a conectar en boot y trabajar perfectamente en boot, inclusive si ya la desbloqueamos. Así que no hay problema en eso. Y también nos da
una chance más en caso de que tengamos algún problema, de que un archivo nos haya bloqueado la unidad y tengamos que hacer alguna recuperación. ¿Con qué? Con el full backup que hicimos antes de desbloquear la unidad. Uy. Bien, como hemos dicho, si queremos trabajar en Bench, ya estando la centralita completamente desconectada del boot, vamos a poder conectar. Y aquí también otra pregunta es, hay gente que nos ha preguntado si con el puerto de boot glitch se puede probar a ver si la lee en Bench. Y sí, sí se puede. Pero lo importante para leer en Bench, más que esto, es el tema de la resistencia. Nosotros vamos a poder leer en Bench siempre que soldemos la resistencia nuevamente. Podemos leer en Bench mientras todavía tenemos conectado la aguja, la placa y la resistencia afuera. Sí, pero la recomendación es desconectar todo, dejarla solamente conectada en Bench con la resistencia soldada para poder hacer el trabajo de una manera más segura y sin correr ningún tipo de riesgo. Porque al final, si no tenemos la resistencia puesta y se nos mueve lo mismo que dijimos antes, el punto de conexión a la placa, sin esa resistencia puesta, y ya podemos romper algo. Ahí está cargando el mapa modificado en este caso. En este caso un DTC off. Eso es. Alguien que le habrá hecho un escape a un 208, A una Merlingo. a una Berlingo. Ahí vemos. Y listo, una vez que ya ha terminado de escribir, hace el éxito en la escritura. Importante, en todas estas nuevas unidades, antes de desconectar el cableado, tenemos que darle a desconectar al botón, ¿vale? Hay mucha gente que me ha preguntado en cursos anteriormente, oye, Rubén, pero es que en Flex hay protocolos que solo me sale conectar y hay otros protocolos que me sale desconectar y desconectar. Os explico la diferencia. En los protocolos en los que aparece solo conectar, significa que el Flex trabaja en el momento en el que está procediendo. Cuando no está trabajando el Flex, cuando no está leyendo o escribiendo, la centralita no está alimentada, ¿vale? Directamente. Entonces, con este tipo de unidades, en todo momento, aunque no esté leyendo y escribiendo, si la tenemos conectada, sí que hay un voltaje y hay una alimentación la cual está haciendo que la centralita esté viva. Por eso es importante, cuando nos aparece, darle a desconectar antes de quitar y tirar de los cables, ¿vale? Vamos a seguir. Ahora volvemos a soldar la resistencia. Y aquí mucha gente va a decir, ¡buah! Pero ¿cómo hacéis magia en esta soldadura? No. Aplicando, bueno, primero limpieza de la placa base, obviamente. Aplicar estaño a las pistas. Aplicar flux, posicionar la resistencia y directamente darle el calor. Si posicionamos bien la resistencia, ella misma va a coger la posición que tenía que estar en sus pistas. Para limpiar un poco la placa, podemos recomendar alcohol isopropílico, por ejemplo, en aerosol. Sí. No vayan a ponerla abajo del grifo. Por favor, porque yo los conozco algunos. Espero que no. Con alcohol isopropílico, cualquier cosa que nos aseguremos que no vaya a dañar ningún tipo de componente. El flux, en este caso es un flux en pasta, que para mí está bastante bien a la hora de soldar uno de estos componentes en la placa, porque al tener más cuerpo, por así decirlo, es más fácil ubicar la resistencia sin que baile para todos lados. Queda un poquito más pegadita hasta que le damos calor y ya se une directamente con las pistas. Ahí lo estamos viendo. Parece que se imanta, ¿viste? Ok. ¿Listo? Bien, pues este ha sido el procedimiento y sobre todo las normativas, seguridades, consejos que os damos para poder hacer este boot glitch. Y aquí quería yo pararme un poquito y hacer un poquito una reflexión. El boot glitch es un trabajo completamente nuevo que no se ha hecho nunca antes y que requiere de tener microsoldadura, de tener buenas herramientas en tu laboratorio y de tener paciencia y tiempo para trabajar la electrónica. Entonces, yo os aconsejo a todos formaros
y que no tengáis ningún tipo de miedo en este tipo de nuevos trabajos. Y que cualquier tipo de duda, siempre vais a tener el apoyo de soporte técnico para poder comunicarse, preguntarnos, consultarnos, cualquier duda, por muy tonta que penséis que sea, ¿vale? Porque para eso estamos. Así que sin ningún tipo de miedo, igual que Magic no ha tenido miedo a poder sacar este protocolo para que vosotros lo podáis trabajar, de igual forma pues vosotros podéis ya darle a la aventura y darle con todo. Vamos a leer un Igual- poquito el chat. Ok. A ver. Aquí nos preguntaban, que me han pasado la pregunta, ¿se usa la flash del full backup o se lee la flash de forma independiente? O sea, una segunda lectura ya desbloqueada. Es lo mismo realmente, amigo. Cuando tú haces una lectura de la centralita en boot, aunque no esté todavía desbloqueada, la lectura que estás haciendo de la flash es exactamente la misma que la lectura que tú vas a hacer luego en bench cuando la centralita ya está desbloqueada, ¿vale? Por eso también hemos dicho de que hay gente que no la desbloquea, la trabaja en boot, la vuelve a sellar y el coche sigue funcionando. ¿Vale? Vamos a entrar aquí en el chat. A ver. ¿Se deben utilizar pinzas antiestáticas, Tommy? Sí, la recomendación es que sí. No sirven las pinzas de mujer para depilarse, ni las que usamos para las cejas, eso nada. Lo ideal es usar algunas que sean contrastáticas. Lo mismo como les comentamos por el tema de la pulsera. Cuanto más recaudos podamos tomar, mejor. Otra preguntita que tenemos aquí. ¿Cómo saber si está bloqueada o no? A ver, realmente para saber si una centralita está bloqueada o no es en base a la fecha, aunque también puede ser que una centralita de antes de 2021 haya ido a casa oficial y esté bloqueada. Mi recomendación, pues una vez que tú vas a conectar en Bench, utiliza el protocolo de la centralita desbloqueada, o sea, de la que no estaría bloqueada, y si te sale un aviso de que está bloqueada, pues ya sabes que tienes que ir al siguiente protocolo para desbloquearla. Una cosa a tener en consideración con eso que comentaste, por ejemplo, el tema de las fechas. Estamos acostumbrados a leer día, mes y año. En las centralitas de Bosch vamos a tenerlo al revés. Cuando veamos la fecha en la centralita, siempre la primera numeración va a ser el año, la segunda numeración va a ser el mes y la última numeración va a ser el día. Por ende, si ya vemos que dice 20 del mes 4 del día 15, sabemos que es anterior al 2021, a mediados de 2021. Entonces lo más probable es que esa EQ esté desbloqueada y que podamos trabajar en ella con el protocolo normal. Pero si ya nos aparece año 22, 23 o en adelante, Va a estar y bloqueada. hay un 99,9% de chance de que esté bloqueada. Vamos a seguir, que si no, es que escucha, en cuanto decimos de Wow. preguntas, se nos colapsan. Pregunta, ¿se puede bloquear de nuevo para otros equipos? No, con Flex no se va a poder bloquear de nuevo la unidad. El glitch es un protocolo de desbloqueo. Lo único que yo, por lo que tengo entendido, con otras unidades, o sea, con otras herramientas, cuando el protocolo de glitch ya está hecho y se ha desbloqueado la unidad, no hay posibilidad de lectura por parte de otras herramientas. Así que eso es algo a tener en cuenta. Juan Manuel, la pregunta mía es si se puede sustituir la resistencia por un puente en la MD1 CS089. Sí. Completamente. En el momento en el que hablamos de esas resistencias, son resistencia puente en todas las MD1 y MG1 de última generación. Rafael, yo nunca soldé estaño y la verdad, si es un poco que se usan todos los productos y entiendes para qué sirven, no es algo muy complicado. El tema de la microsoldadura no es nada complicado, ¿vale? Simplemente es entender un poquito en qué temperaturas tienes que trabajar, qué productos tienes que utilizar y trabajar con productos profesionales. Que O sea, había leído antes un muchacho en el chat que había dicho que compró con unas placas por AliExpress y dice, me puse a practicar y no es nada de otro mundo. Como digo, todo es practicar, ponerle ganas y comprar cositas y ir dándole. sí, aquí veis, nos pregunta que si es 100% obligatorio tener la suscripción activa. Sí, para este protocolo de bootglitch es obligatorio tener la suscripción activa. Geneticar, buenas tardes, gracias por la información que dais. Mi pregunta es, si está desbloqueada por otra máquina, ¿se puede Flex desbloquear por segunda vez? Gracias. No. Si la unidad ya está desbloqueada por otra empresa, con el bootglitch no vas a poder desbloquearla. Hasta por el momento, ¿vale? Rufino, ¿Flex se puede utilizar en OBD2 como un escáner bidireccional de lectura o borrado de DTCs? Tenemos que tener en cuenta de que Flex no es una herramienta de diagnóstico. Flex es un lector programador. Lee y escribe las memorias que hay dentro de las unidades, tanto de las centralitas de control motor, las PCM, los inversores, las cajas de cambios automáticas, etc. Cuando hablamos de tema de los DTCs,
Flex lo puede hacer, pero siempre hay que tener en cuenta toda la información técnica. Es un código P que se almacena en la centralita de control motor, entonces sí. Si es un código U, es un código de módulo confort, entonces no. A ver, nos vamos a encontrar con unidades donde nos dice Clear DTC, por ejemplo, que nos permite hacer un borrado de los DTCs antes de instalar la unidad de vuelta en el coche. Douglas, necesito una resistencia para desbloquear las MD1 CS089 chinas. La resistencia viene en la unidad ya puesta. Tú lo que tienes es que desoldarla y volver a soldarla en el momento ya que la has desbloqueado. O en caso de que te dé error a la hora de hacer el boot glitch, se puede añadir una resistencia en el protocolo como habíamos comentado anteriormente. Clemens, Rubén, si después de hacer la reprogramación la casa oficial se puede dar cuenta de que tocamos la EQ, sí. Sí. O sea, al fin y al cabo has manipulado la centralita y has hecho una apertura de la centralita. En el momento en el que miren la centralita físicamente se van a dar cuenta. A nivel software, no. A ver, a no ser que le hagan un diagnóstico completo y general al vehículo, pero sí. Obviamente tenemos que tener en cuenta de que cuando tocamos el coche, la casa oficial puede enterarse. Y si hago un trabajo y desbloqueo, y si hago otro trabajo tendría que hacer de nuevo el boot glitch. Si la unidad ya está desbloqueada, no tienes que hacer el boot glitch. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Félix Castro nos dice: pero si se puede trabajar con la centralita sin desbloquear, como dices, ¿cuál es la ventaja? ¿Es necesario escribirla? ¿No? A ver, la ventaja creo de trabajarla sin desbloquear es en el caso de que querramos, por ejemplo, cuidar nuestra propiedad intelectual, en caso de que hayamos hecho un trabajo que al final nos haya llevado mucho tiempo y no queremos o no pretendemos que otra persona pueda acceder a ese trabajo o que alguien pueda modificar y modificar y luego venir a quejarse quizá con el taller que algo estaba mal y nosotros no sabemos si alguien más le metió mano después de nosotros. Entonces, trabajando solamente por UT sin hacer el desbloqueo, nos Eso podemos es. asegurar de que nadie más va a ingresar, a no ser obviamente que tenga Flex, ¿no? FF te preguntaba que cómo sería el procedimiento de leer y escribir sin desbloquear. Directamente utilizamos el protocolo de boot glitch, le damos a conectar y cuando conecta con la centralita, en vez de darle a un lock, lo que hacemos es leer el full backup y escribir o la memoria flash o la Claro, EEPROM. ¿Vale? como si estuviésemos trabajando cualquier otra unidad simplemente. Eso es. Wilson. Señores, ¿por qué después de desbloquear no se deja leer con otra herramienta normal? Por el procedimiento de los sectores 1, 2 y 3. ¿Vale? Al fin y al cabo, nosotros en el desbloqueo hacemos la adecuación de esos sectores de conexión para nuestro protocolo. Ahora, las otras herramientas tendrán que adecuar su protocolo para la forma en la que está desbloqueada la centralita. ¿Vale? Actualmente es abierto. O sea, por ejemplo, MHD o MG Flasher, que son programadores de OBD para BMW, ya están trabajando en que sus herramientas puedan trabajar por OBD con las centralitas que están desbloqueadas con nuestra herramienta. Depende en realidad del fabricante de la otra herramienta más que de nosotros. Sí, justo. Acá en Chile, en Puerto Montt, qué bonito. Un 3008 MD1 2021 sin bloqueo de fábrica, en concesionario actualizado y quedó bloqueada de lectura tras boot glitch. Pasa lo mismo. Es un caso que pasó acá. Realmente cuando un vehículo pasa por la casa oficial, lo que hacen es actualizarlo. No es que le bloqueen la lectura, le actualizan la versión del software. Con esta actualización de la versión del software, entra el nuevo bloqueo del microprocesador. Así que si tienes ese bloqueo hecho, con el boot glitch lo vas a poder desbloquear sin ningún tipo de problema. A ver. Victoria, al grano, dejen de preguntar tonterías. Diego, sí, saqué la info por boot, algo sale mal, desbloqueé, puede cargar por bench. A ver, Rafael, Rubén, en el peor de los casos, si se bloqueara por alguna razón, ¿cuál sería el procedimiento? Bien, Rafa, aquí yo voy a dar a la gente esa voz de calma. Realmente en Magic, no ahora con el boot glitch, sino desde siempre, en el momento en el que un cliente tiene un problema con una centralita, ya el problema venga de la herramienta, del archivo, del procedimiento, de que ha habido una bajada de tensión. Independientemente del problema que haya habido, nuestro equipo de soporte va a brindar todo el soporte que se pueda hacer. Imagínate, si ha habido un corte en la escritura o un corte en el desbloqueo, pues lo que vamos a tratar de hacer es hacer un parche. ¿Para qué? Para poder escribir ese parche y que la centralita esté correcta, para que interactúe correctamente sin ningún tipo de problema. Ahora bien, cuando una centralita muere y el problema es de la herramienta, lo que hace Magic Motorsport es cubrirlo. O sea, Magic Motorsport cubre el gasto y cubre toda la problemática. Actualmente, te digo,
hemos tenido muchísimos casos de soporte, no por temas tanto de briqueo o de bloqueo de las unidades, sino más por temas de dudas, de no saber hacerlo, temas de problemas con microsoldaduras, temas de problemas con el FLX 4.1. Esos han sido los casos que más nos han abrumado en soporte técnico. En cuanto a tema de problemas de bloqueos, ha habido, obviamente, no voy a decir que no, ha habido problemas de bloqueo, pero ya estamos trabajando en poder solucionarlos y si no se ha podido solucionar, en poder cubrir los gastos a los clientes. Magic Motorsport, al fin y al cabo, trabaja en ese desarrollo y tenemos la seguridad en poder ofrecer este tipo de protocolos para nuestros clientes para que puedan trabajar sin miedo. Y la transparencia, por sobre todo. Es muy Efectivamente. importante. Sí. Más preguntitas por aquí. Pregunta, ¿siguen siendo amigos después de la final? Bueno, A ver, tuve un par de días complicados en la oficina. hubo un par de días que Tommy aquí como que no venía a trabajar con la misma felicidad que normalmente viene, ¿sabes? Tuve que poner un cartel de me limito a 3 comentarios del mundial por día en mi escritorio. Humberto nos pregunta si estas computadoras no son clonables. A ver, te comento. Como has visto en las lecturas y en las escrituras, estas computadoras tienen muchos sectores OTP. En esos sectores OTP hay partes del inmovilizador. Entonces, nosotros no las tenemos testeadas para la clonación, no tenemos todavía un procedimiento oficial para poder hacer la alineación de los OTP, pero sí que tenemos conocimiento de que hay muchos clientes que ya han realizado clonaciones en estas computadoras. Por boot. Por boot, eso es. Vale, más preguntitas por aquí. Doy fe que siguiendo todos los pasos que dé el soporte, te dice que es agotador todos los procedimientos, se hace cargo de la unidad, Magic responde. Si no, no estaría yo aquí en un directo delante de 306 personas diciendo lo que he dicho. O sea, si yo lo digo con conocimiento de la causa. Mirad, inclusive aquí en el chat también está nuestro compañero Anthony de marketing, que nos está diciendo que si alguien ha tenido alguna dificultad o algún problema y no lo ha podido solucionar, ahí ha pasado el contacto para que nos podáis contactar. Juan Manuel Becerra, estos cables rojos del 4.1, ¿dónde se pueden comprar? Pues Tommy, diles tu truco. A ver, una casa electrónica y no más que mostrarles una foto si quieren de esto que ya la pueden sacar del clip o se las podemos pasar. Necesito armar esto. Oye, Suficiente. Juan Manuel, yo creo que estarás muy contento con estos pedazos de protocolos. O sea, dile a la gente cuántas veces nos habías preguntado tú por estos protocolos. Pero bueno, como dije antes, al final son unas puntas que puedan entrar en el 4.1 y luego hay algunas que son para un solo cable y otras que son para 2 cables. Cable de 1 milímetro, no necesitamos más que eso, suficiente. Muy bien, Sergio, gracias por esta charla. Y 2, grande Argentina, arriba Argentina. Vamos, papá. Humberto, entonces si la daño ya la EQ, ¿cómo? ¿A qué se refiere Humberto? A ver, Humberto, no te pienses que cubrimos las EQs si le pegas un martillazo. O sea, nosotros al fin y al cabo, Flex tiene unos registros en los que registra todo lo que hace. Entonces nosotros podemos chequear y analizar si el fallo ha venido o bien por parte de la herramienta, o bien por una parte de corrupción de mapa, o bien por una parte de alimentación y estabilización. Entonces, lo podemos ver todo. Es más, los logs ahora pesan hasta 3 veces más que antes porque tenemos mucha más información de lo que hace la herramienta que en versiones anteriores. Mira, Juan Manuel. Lleva 2 años preguntando por las centralitas. Ha hecho la semana pasada hizo 20 desbloqueos. Dios. 20 desbloqueos. Así que yo creo que... Uno que no pierde el tiempo. Efectivamente, aquí quien no corre vuela. Así que enhorabuena, Juan Manuel. Espero que estés tan contento como nosotros estamos por ti. Y bueno, voy a leer la última preguntita. MD1CS100 de MAN, creo que es la última que hemos sacado. Sí, ya... Es el último protocolo que hemos sacado. Utilizamos la fuente de alimentación de Flex. La fuente de poder. Vale. Bueno, yo creo que podemos dar el curso por finalizado. Por mi parte, nada, les quiero agradecer a todos por haberse unido hoy. Principalmente desde los que ya trabajan con el boot glitch y ya le estuvieron metiendo mano y querían sacarse dudas quizá que tenían al respecto, como mucha gente que tiene el miedo y justamente por eso quiso ingresar, porque quiso sacarse de dudas, quiere empezar a trabajar con la herramienta y para mí es súper importante
justamente eso, formarse, informarse para hacer las cosas bien. Porque hay mucha gente que se queda atrás simplemente por no lanzarse, por no hacer algo que nunca hizo, como puede ser estar con el tema de microsoldadura, empezar a tocar el tema de estaño, abrir una unidad. Así que la verdad que aplaudo a ustedes que hoy por hoy están acá, están prestando atención y bueno, espero que empiecen a desbloquear tanto como nuestro amigo Becerra, ¿no? Por ahí. Efectivamente. Chicos, chicas, hombres, mujeres, nos despedimos aquí. Espero que os haya gustado mucho esta formación. Vamos a dejarla almacenada aquí en YouTube para que quien quiera pueda facilitársela a cualquier compañero o cualquier persona que le pueda servir de ayuda. Así que nos despedimos por aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chicos.